Ready, men? Move out! Run, Russians! Come on! Cuando nos hablan de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Pensamos en hazañas, hitos, triunfos, héroes, soldados. Nos muestran que el hombre cumple el rol principal dentro de esta, pero detrás de esta realidad hay miles de vidas de mujeres que cumplieron un rol igual de importante. La guerra también tiene rostro de mujer. Acabada la guerra, la vida humana no valía nada. Un ejemplo: volvía del trabajo en autobús y de pronto oí unos gritos. ¡Ladrón! ¡Al ladrón! ¡Mi bolso! El autobús se detuvo. Alboroto, empujones. Un oficial joven hizo bajar a un chaval del autobús. Puso su brazo sobre la rodilla y ¡toma!, le rompe el brazo. Acabo de recordarlo. En aquella época todavía éramos militares. Vivíamos según la ley marcial. Esa no era una ley humana. Uno de los conceptos más importantes de la guerra es la deshumanización, que como gran referente de este, se refiere al privar de características humanas a uno o más personas, las cuales son básicamente los derechos humanos. El periodo de la Segunda Guerra Mundial fue altamente deshumanizante para la mayoría de las personas envueltas en este. Toda guerra viene con sufrimiento, dolor, hambre, entre muchas otras cosas. Los derechos se ven vulnerados, la humanidad se pierde. Durante los 6 largos años de guerra, las personas fueron forzadas a combatir por su nación, a arriesgar sus vidas para que la guerra terminara de una vez por todas, sin poder caer o retroceder, ya que tenían que dar todo en la batalla. Está en la orden 227 de Stalin, ni un paso atrás, que se refería a que si un soldado retrocedía en la guerra tenía una pena de muerte por fusilamiento. Pero además de que existiera la deshumanización durante los 6 años de guerra, también estuvo presente después. Las poblaciones del mundo quedaron traumadas, como se asegura en uno de los testimonios de La guerra no tiene rostro de mujer. Después de la guerra, todos cerraron el pico, vivían en silencio y con miedo, igual que antes de la guerra. Página 27, lo que decidieron incluir. Por lo que además de que las naciones hayan triunfado en la guerra, las personas seguían con el mismo miedo que tenían durante la guerra. Las tragedias de las familias, traumas de ver a sus cercanos ser asesinados por militares. Las sociedades cambiaron totalmente. En la página 26, un testimonio nos muestra cómo se aplican leyes de fuerza bruta para controlar la sociedad y la delincuencia. Otro tema muy importante dentro de este periodo es lo que vivieron las mujeres dentro de este. Cuando uno habla de la guerra, ¿en qué piensa? Uno piensa en los personajes más grandes, como Hitler y Stalin, por ejemplo. Uno también piensa en el sufrimiento de los soldados, los judíos, mayormente de los hombres. Pero ¿qué pasa con la mujer? El rol femenino también sufrió mucho durante ese tiempo. Una de las tantas mujeres que sufrieron fue Ana Frank. Ella fue uno de los personajes más reconocidos y víctima de esta guerra. Fue una mujer judía, y en el momento que los nazis estuvieron a cargo, uno de los actos que hicieron fue mandar a matar a los judíos. En el año 1942, ella se escondió de los nazis durante la ocupación de los Países Bajos y sobrevivió. Luego de eso, ella hizo un diario contando su experiencia durante esta guerra, donde después de algunos años la publicaron, y se pudo saber más de la vida ocurrida en ese momento, y de las experiencias de la mujer en la guerra que no habían sido contadas.
Leyendo el diario que hizo, nos podemos dar cuenta que los judíos y más gente sufrió cuando los nazis estaban a cargo. Una de las decisiones de los nazis que podemos sacar del libro de Ana Frank es: las medidas antijudías coincidían con el plan secreto de Hitler: eliminar a los 11 millones de judíos residentes en Europa, en extremo secreto. Se realiza en una villa cerca de Berlín, la conferencia de Wannsee, el 20 de enero de 1942, donde altos funcionarios alemanes se encargarán de la ejecución de un plan que lleve a la solución definitiva del problema judío. A pesar de que no sea vista como un actor principal o que no hayan muchos libros acerca de ellas, las mujeres fueron también partícipes de la Segunda Guerra Mundial. Haya sido en el frente de batalla, cocinando, como enfermeras, quedándose en el hogar con los hijos e hijas, la mujer también vivió este periodo. Hablemos de algunos testimonios de mujeres que vivieron la guerra. Cuando organizaron los cursos para personal sanitario, mi padre nos apuntó a mí y a mi hermana. Yo había cumplido los 15 y ella tenía 14. Él nos decía: es todo lo que puedo ofrecer para lograr la victoria a mis niñas. En aquel momento no pensaba en otra cosa. Un año después estaba en el frente. En el testimonio anterior podemos ver claramente cómo las mujeres tenían un rol fundamental, el cual no se le dio el valor que se merecía, y podemos apreciar cómo ya tenían un rol destinado a todo lo que es asesora del hogar, cuidar a los hijos y encargarse de alimentar a la familia. Ellas no se preocupaban sobre prepararse para ir a la guerra misma, como aprender a usar armas, etc. Ellas ya sabían lo que les venía y lamentablemente no podían hacer nada al respecto. Hoy todas esas mujeres se han ido dando cuenta a medida que pasan los años que su rol era igual de importante que el del hombre y en ese momento deberían haber tenido la misma importancia y apreciación. Anneliese Marie Frank, mundialmente conocida gracias al diario de Ana Frank, la edición en forma de libro de su diario íntimo. Nació en Frankfurt del Meno el 12 de junio de 1929. Fue la hija pequeña de Edith y Otto Frank, teniente del ejército germano en la Primera Guerra Mundial. Su hermana Margot era 3 años mayor. Tras la subida de Hitler al poder, la familia Frank tuvo que mudarse a Ámsterdam, Holanda, debido a sus orígenes judíos. Ya instalados en Ámsterdam, su padre Otto abrirá la empresa Opekta, y Ana irá al jardín de infancia Montessori. Serán unos años tranquilos y felices para los Frank, hasta que en 1939 comienza la invasión nazi de Holanda. Cuando Ana tenía 10 años, su vida fue cambiando. Tuvo que dejar su escuela para ir al liceo judío por orden de los nazis. Perdió así todo contacto con sus amigos que no eran judíos, pero se fue adaptando poco a poco, consiguiendo nuevos amigos e intentando llevar una vida lo más tranquila posible. Unos años más tarde, con la amenaza de los campos de concentración, la familia Frank intentaba mantener la normalidad dentro de las circunstancias. El 12 de junio de 1942, Otto le regaló un cuaderno a Ana por su cumpleaños. Ana lo recibió muy emocionada y empezó a escribir en él su día a día. Un mes después, Margot, su hermana, recibió un requerimiento para los campos de concentración, y esta fue la gota que colmó el vaso para que la familia Frank adelantara sus planes para esconderse de la Gestapo, la policía secreta del Tercer Reich. Otto había estado trabajando en un plan para que él y su familia estuvieran a salvo, y lo llevó a cabo con la ayuda de 4 trabajadores de confianza: Viktor Kugler, Johannes Kleinmann, Miep Gies y Elisabeth Bepp Boskeil. El 9 de julio de 1942, la familia Frank, simulando una huida a Suiza, abandonó su casa dejándola patas arriba. Se escondieron en la Achterhaus, la casa de atrás, que se situaba encima del despacho de Otto Frank y que estaba unido al edificio de la compañía del padre de Ana por una portezuela escondida detrás de una estantería. El anexo estaba formado por 3 habitaciones, un baño completo, un salón y un desván. A finales de ese mismo mes se les unió la familia Van Pels y en noviembre de ese mismo año el dentista Fritz Pfeffer. Será a partir de aquí cuando el diario toma un papel importante. La escritura le servía como vía de escape para poder ir sobrellevando el encierro voluntario de 8 personas y el miedo constante a que la Gestapo los descubriera, y además se convirtió en un relato en primera persona de la tragedia que vivió su familia. Durante 2 años Ana contará su día a día en el anexo de atrás, sus altibajos con su compañero de habitación, el dentista, su buena relación con su padre y su hermana, y la no tan buena con su madre. Frank contará su transición de niña a mujer y sus florecientes sentimientos amorosos que sentía por Peter, el hijo de los Van Pels, y que él correspondía, así como sus sueños, creencias y la manera en que ella percibía la naturaleza humana. 2 años de relatos cotidianos, de días monótonos, donde solo los trabajadores de confianza de Otto aportaban un aire fresco con sus noticias y sus historias del exterior.
Pero el 4 de agosto de 1944 la Gestapo asaltó la casa de atrás, gracias a un informador que nunca fue identificado. A partir de aquí, la familia Frank es trasladada a Westerbork, un campo de paso, y luego son deportados a Auschwitz. Aquí Otto será separado de su mujer e hijas para nunca más volver a verlas. En ese momento Anna ya había cumplido 15 años, edad que la salvará de la cámara de gas nada más llegar al campo de concentración. Margot y Anna serán seleccionadas para la reubicación en el campo de Bergen-Belsen. Para ello, las desnudarán, les raparán el pelo para desinfectarlas y les tatuarán el número en el brazo. Por el contrario, Edith, su madre, nunca saldrá de Auschwitz. Debido a los trabajos forzados y a las malas condiciones de higiene y hacinamiento, las enfermedades se propagan rápidamente. En febrero de 1945, una epidemia de tifus mata a 17.000 de los presos, entre ellos a Margot, que debilitada cae de la litera donde estaba y muere debido al golpe. Y unos días más tarde Anna morirá de tifus, justo unas semanas antes de que el ejército británico liberara el campo. Solamente Otto Frank sobrevivirá al Holocausto. De vuelta en Ámsterdam, Miep Gies le dará el diario de su querida Anna. Otto, después de quedar asombrado por el contenido del diario y siguiendo el deseo de su hija, decide publicarlo en 1947 bajo el nombre de Achterhuis, la casa de atrás. El diario de Anna Frank se convertirá en uno de los libros más leídos de la historia. Ha sido traducido a más de 60 idiomas y ha vendido aproximadamente 30 millones de ejemplares. El testimonio desgarrador de una niña que sufrió el terror del nazismo en primera persona. Anna fue, es y seguirá siendo uno de los iconos universales del horror vivido bajo el Tercer Reich. En conclusión, la Segunda Guerra Mundial fue un periodo de muchísimo sufrimiento, vulneración de derechos, hambre y muerte. Las personas partícipes perdieron muchas cosas, desde su hogar, sus familiares, su dignidad, hasta su propia vida, donde la deshumanización fue horrible, los campos de concentración, que eran básicamente mataderos humanos, los cuales terminaron en montañas de cadáveres. Y queda más que claro cómo las mujeres también fueron parte de esto, y aunque no se ve en los libros de historia o películas, la guerra, en efecto, también tiene rostro de mujer.